Presentado por Azorema, el Instituto de Cambio Climático, Calmecac, Fundaeco y Camino Real. Hablar de Francia es hablar de monumentos históricos y tesoros de arte que nos envuelven con su magia. Hablar de Francia es hablar de cultura, de grandes personajes de la historia y de un fascinante y pujante país que va siempre a la vanguardia. Esta vez no fue la excepción, pues lideró la cumbre climática más importante de todos los tiempos. Y eso fue a pesar de los despreciables acontecimientos terroristas cometidos en París, Francia, que por el miedo se esperaba que se disolviera la cumbre. No obstante, esto no sucedió, pues Francia mantuvo la frente en alto con su meta de llevar a cabo exitosamente lo que mundialmente conocemos, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático COP21. Fue ahí donde participaron todas las naciones del mundo del 30 de noviembre al 11 de diciembre del 2015, donde se reunieron jefes de Estado, ministros y delegados de todas partes del planeta. Hoy podemos decir que fue admirable el trabajo realizado por Francia, que a pesar de los sucesos, tuvieron las agallas de comprometerse a seguir adelante para que se diera el ansiado Acuerdo de París. El calentamiento global o cambio climático no es un mito, sino una realidad que hoy ha sido confirmada por el gremio científico a nivel mundial. Y a través de esta cumbre climática, todos los países del mundo se han finalmente comprometido a un pacto vinculante que logre detener las emisiones de dióxido de carbono para no sobrepasar 1.5 grados Celsius adicionales de temperatura en el planeta Tierra, o las consecuencias serán nefastas. La visión multisectorial de Guatemala ha priorizado la adaptación al cambio climático por las sequías, inundaciones y tormentas que nos han impactado y que se nos reconozca como particularmente vulnerables, garantizando los medios de vida tradicionales de los pueblos indígenas y de la población en situación de pobreza para que sean respetados. ¿Pero qué es a lo que Guatemala se ha comprometido? ¿Podrá cumplir con los compromisos? ¿Se beneficiará con este pacto? Todo esto y más en los secretos mejor guardados de la Cumbre Climática de París. El compromiso que hemos logrado es un acuerdo ambicioso. Se trata de limitar el crecimiento de las temperaturas muy por debajo de 2 centígrados, con esfuerzos para que no llegue a más de 1,5 centígrados. Este punto era de una suma importancia. Pero el acuerdo tiene otros aspectos muy positivos. El acuerdo trata el problema en todos sus aspectos, todas sus dimensiones, la limitación de la alza de temperaturas, pero también los esfuerzos para responder a lo inevitable y adaptar nuestros países y nuestras economías. El acuerdo tiene importantes dimensiones financieras, porque este acuerdo es un acuerdo que abarca a todos los países, es un acuerdo universal, es un tratado que todos van a hacer lo que pueden, pero de conformidad con sus posibilidades y con obligaciones distintas según el nivel de riqueza de los países. Y nos encontramos transmitiéndoles un súper especial sobre los secretos mejor guardados de la COP21 en París, Francia. Esto es dentro del Hotel Camino Real. Y bueno, este programa obedece a la necesidad de que todos conozcamos un poquito más acerca de cuáles son los compromisos que tiene Guatemala después del Acuerdo de París. Es aquí, en este programa, donde tendremos a invitados especiales, gentes que realmente conocen del tema, son personalidades y expertos en cambio climático que nos acompañan el día de hoy. Ellos son Alex Guerra, Alejandra Sóvenes, Roberto Cáceres, Marta Molina, Luis Alberto Fernández. Este programa contiene 4 segmentos y en cada uno de ellos participarán nuestros panelistas. Y regresamos después de un corte comercial.
El planeta se está calentando y las emisiones de CO2 han contribuido con ello. Hemos llegado a un grado más de temperatura. Si llegamos a 2 grados, significará que el 90% de los glaciares se derretirán y los bosques de Centroamérica peligrarán, mientras las sequías se convertirán en la orden del día. ¿Es esto normal? ¿A qué acuerdo se ha llegado a nivel mundial? Doctor Ferraté, ¿cuál es el objetivo de este acuerdo de París? Bueno, el objetivo principal es mantener la temperatura por debajo de los 2 grados Celsius, tratando por todos los medios necesarios que no llegue a 1.5 grados Celsius. Va a ser muy difícil que la temperatura se quede en 1.5 y hay que pensar realísticamente en 2 grados Celsius. Pero esta es una temperatura promedio mundial y eso no se aplica totalmente a Guatemala, porque estamos hablando de temperatura y eso incluye no solo el cambio climático, sino que la variabilidad climática, que es para Guatemala una preocupación más profunda que el propio cambio climático. La solución de este acuerdo implica que todos trabajemos en la adaptación, mitigación, en el desarrollo de tecnologías o el uso de tecnologías ancestrales y en el desarrollo de nuestras capacidades. Eso es importantísimo. Gracias, doctor. Y quisiera también recordar de que cuando el planeta está 1 grado más en los polos, por ejemplo, en las latitudes altas, se vuelve mucho más extremo. Si estamos aquí a 1 grado, puede ser que estemos a 2, 3 grados o más en los polos. Doctor, ¿cuáles son las metas a largo plazo? Y cuénteme un poquito las emisiones actuales. Sí, el problema que se tiene es que desde la era industrial se han estado acumulando los llamados gases de efecto invernadero en la atmósfera y actualmente están rondando los 400 partes por millón, cuando en los niveles preindustriales estaban en 280. Y de las actuales emisiones, y que dicho sea de paso, cada año se ha estado rompiendo récord de emisiones mundiales, Guatemala emite solamente el 0.07% de las mundiales. Nuestros inventarios de gases están siendo revisados, pero nosotros emitimos alrededor de 36 millones de toneladas de CO2 equivalente al año. Inicialmente, antes de París, antes de la COP21, los países habían presentado una intención de contribuciones a manera de voluntaria y manifestando su intención. Pero estas contribuciones, una vez presentadas ya a la Secretaría de la Convención, pues ya se vuelven unas contribuciones nacionalmente determinadas. Ya no es solamente una intención, sino que los países ya se están comprometiendo ante las Naciones Unidas, ante la Conferencia de las Partes. Ya no hay vuelta de hoja. Cumplimiento, ya no. Estas son las compromisos nacionales y esto tiene un valor muy importante y además actualmente quiero mencionarles que esto ya nos está diciendo a qué nos estamos comprometiendo como planeta, ¿no? La suma actualmente de las contribuciones nacionalmente determinadas, y eso es preocupante, no nos hace estabilizar la temperatura por debajo de los 2 grados. Por esta razón, porque aún con todas las contribuciones de 187 países, de los 195 que conforman la Conferencia de las Partes, no logramos esta meta global. Por lo tanto, estas contribuciones deben ser revisadas, la ambición debe subir cada vez mucho más, y aquí es donde vienen ciertos compromisos en este sentido. Cada 5 años, a partir del año 2020, los países tienen que reportar transparentemente las emisiones que están valga la redundancia, emitiendo, y tendremos entonces allí que contabilizar esas emisiones. Esperamos realmente que estos compromisos sean mucho más ambiciosos, a tal grado que a partir del año 2020 empecemos realmente a comprometernos a reducir sustancialmente estas emisiones a manera de no elevar los 2 grados centígrados. Muchos de los televidentes se preguntarán cuál es la diferencia entre el protocolo de Kioto y este acuerdo. Y para ello tenemos al ingeniero Raúl Castañeda desde la COP para respondernos a esto.
El protocolo de Kioto actualmente se encuentra en su segundo periodo de compromisos, que termina en el 2020. Entonces, el nuevo acuerdo que actualmente se está negociando entrará en vigencia en el 2020 para darle continuidad, digamos, al régimen climático. Y ahora se han adherido a nosotros también otros panelistas, que es Roberto Cáceres y Marta María Molina. Y bueno, ahora vamos con el reto de la vulnerabilidad. Nosotros queríamos que fuéramos reconocidos como particularmente vulnerables. ¿Qué pasó? El Acuerdo de París, o la Convención de las Partes, hace un pleno y explícito reconocimiento a los países insulares y a los países menos desarrollados. Y para el resto de los países solo habla de los países particularmente vulnerables. Fue una lucha incesante, tanto de la delegación oficial, porque el gobierno ha reconocido esto como una posición, igual el gobierno de Honduras. Fue una lucha incesante durante toda la reunión de las partes para que se diese este reconocimiento. Sin embargo, pues se creía que no era un lenguaje incluyente. El empezar a sectorizar a las regiones vulnerables, pues abría la puerta a que el África, a que los países montañosos, a que toda Latinoamérica quisiera este reconocimiento. También tiene implicaciones respecto a nuestras obligaciones respecto al acuerdo, respecto a nuestras capacidades para poder cumplir los compromisos internacionales que estamos asumiendo con el Acuerdo de París. Doctor Guerra, yo quisiera que usted nos hablara un poquito acerca de los compromisos que hay a nivel de mitigación. Por ahora, los compromisos pues están representados a través de los INDCs, estos cálculos que se hicieron de reducción en emisiones proyectadas al 2030, como se decía anteriormente, haciendo el cálculo ahora de cuánto se comprometieron los países a reducir, la verdad es que no alcanza para mantenernos por debajo de los 2 grados centígrados. Entonces tendrá que haber una revisión para el 2020 y luego cada 5 años otras revisiones. Entonces Guatemala por ahora se comprometió al 11.2% de reducciones y condicionalmente, o sea, si recibimos ese apoyo financiero y técnico y tecnológico, podríamos alcanzar el 22.6%. Marta María, yo quisiera que nos hablaras un poquito de los compromisos a nivel forestal, porque la reforestación puede ayudar también en lo que es la mitigación. Pero cuéntanos un poquito. Sí, digamos que es bien importante resaltar que el tema bosque es un tema priorizado, digamos, en el acuerdo, ¿verdad? Es un tema que ayuda al tema de adaptación y mitigación del cambio climático. En el acuerdo realmente se establece como una medida de mitigación principalmente en el mecanismo REDD, que significa la reducción de emisiones, evitando degradación y deforestación de bosques. Sin embargo, para Guatemala realmente puede ser una medida también de adaptación al cambio climático. Ustedes saben que a nivel rural, y bueno, las ciudades realmente dependen de todo lo que se desarrolla en las zonas rurales, ¿verdad? Y el bosque pues ayuda a asegurar los medios de vida de las poblaciones. Y a nivel nacional, realmente Guatemala cuenta con una política forestal bastante integral en donde se pueden establecer ya mecanismos financieros que empezaron, digamos, hace 15 años y que actualmente se ha aprobado una nueva legislación que es la Ley Probosque, que establece mecanismos de incentivos para la conservación, para la reforestación, el manejo forestal y la restauración de bosques, ¿verdad? Entonces, ahí sí se puede articular mitigación y adaptación y obviamente ya medidas que las poblaciones y los diferentes sectores pueden impulsar para poder apoyar, digamos, a la reducción de este cambio climático. Sí, gracias Marta María. Y Roberto Cáceres, que está con nosotros también, ¿tú nos podrías decir cuáles son los mecanismos financieros con que contamos? Porque es importante saber no solo a nivel internacional o mundial, sino que también a nivel local. El enfoque de tu pregunta me parece muy acertado. Existen potencialidades de financiamiento externo y a Guatemala se le ha dado una serie de oportunidades en temas vinculados al cambio climático, como es el agua,
como es la agricultura, como es desarrollo inclusive de la urbe,